Está grabando. Muy bien. Voy a estar acá por si parecía que dar ingreso a alguien. Sí, fíjate que con que muestre la... Sí, y se vea bien. Yo le pongo el celular. Podemos empezar con ese corte, nada de eso. Eso es repasar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, muy bueno. El mismo. No, yo todavía no fui. Ah. Ahí ese. Ahí. Ahí. ¿Quién se conecta ahora? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Hola? Yo cerré. A ver si el micrófono quedó abierto. ¿Quién está conectado? Ah, ¿escuchas bien? Yo escucho bien. El tema es que tengo un problema ¿Y qué? De conexión, pareciera. Ah, bueno. ¿No? Listo, listo. ¿Y se escucha? ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí, sí, perfecto. Ah, bueno, entonces funciona. Alicia. Bueno. Bueno. Bueno, Laura, ¿Estamos todos? bienvenida. Bueno, Y bueno, son temas donde andamos medio medio a los flojos. manotazos. Así que bueno. Todos andamos un poco medio a los manotazos todavía con esto, porque continuamente está cambiando todo, así que hay que continuamente actualizarse. Bueno, yo para los que no me conocen, no sé si son todos en el grupo, pero yo soy Laura Ticera, soy la que hace parte de la bacteriología en el Instituto Médico, bien, y hacemos la bacteriología de acá. Soy técnico en laboratorio y trabajo desde antes de recibirme exclusivamente en bacteriología, así que no me pregunten ni una glucosa porque no sé. Son cosas que decidí sacar de mi cerebro porque esto ocupaba demasiado lugar. Mónica, tenés que silenciar tu micrófono, Para que no haga eco. por favor. Silencialo. Está bien. Sí, para que no haga eco. Pero Juan, cuando hablo, ¿se me escucha bien? Sí, cuando quieras hablar, lo prendés. Pero mientras. Te entiendo, pero cuando hablo, ¿se me escucha? Es para probar el micrófono este. Está escuchando perfectamente. Bien, bárbaro. Ya lo vamos a ver. Dale. Listo, también está Claudio. Bueno, bien. Así que nada, hago exclusivamente la parte de bacteriología desde antes de terminar mi formación y hoy al día estoy como a la par con los bioquímicos trabajando los tres que estamos, que son Marilyn, Daniel. Daniel es el que más está de los bioquímicos y la que más vive adentro de la clínica soy yo, que cumplo mucho más horarios y demás. Pero bueno, soy docente hace muchos años y a veces me cuesta adaptarme al público porque pasé de dar clases en la facultad a dar clases en terciario y ahí es como que tuve que cambiar muchísimo la metodología para dar clases porque no es lo mismo, por supuesto. Así que nada, espero no haberlo hecho ni demasiado complejo ni demasiado simple, pero la idea era que les quedara como después, yo esto se los paso, por supuesto, el PDF, para que quedara como bien aclarado las cosas más importantes. Encontré de los cursos que yo he hecho con respecto a resistencias bacterianas un montón de filminas que van como resumiendo, así que todo eso se lo puse porque es como que es un montón de información, pero a la hora de lo concreto está bueno tener en claro unas cuantas cositas que por ahí no es tanto. En algunas partes nos vamos a meter por ahí algún poco medio químico. Yo casi seguro que les voy a enfocar mejor mirando yo a la pantalla porque así no me pierdo y les puedo marcar con el cursor.
Pero bueno, la idea entonces es ver un poquito de lo que serían los microorganismos multiresistentes. Sabemos que un organismo lo consideramos resistente cuando desde el punto de vista práctico el halo de sensibilidad es menor a un valor que ya están asumidos y que los tenemos estandarizados por la EUCAS, el CLSI, bien distintas organizaciones que nos marcan y que va variando esto año a año, nos tenemos que también actualizar en esto, pero es algo que está en emergencia hoy día y que continuamente van aumentando los casos y las bacterias que van comenzando a desarrollar estos mecanismos de resistencia, así que al ser sumamente un problema creciente, pasa a ser algo en lo que nos tenemos que actualizar y ocupar, bien, porque justamente comienza todo lo que es el fracaso terapéutico, el no poder ayudar a un paciente, en transmitir los microorganismos multiresistentes dentro de las instituciones sanitarias, que es una de las cosas que más pasa, así que ya teniendo todas las resistencias propias de cada microorganismo, hoy sumamos todo lo adquirido, bien, que es a lo que le vamos a hacer un poquito de hincapié. Bueno, para la Organización Mundial de la Salud esto ya es una prioridad hace muchísimos años que se está tratando de ocuparse a nivel mundial de poder canalizar un poco lo que está ocurriendo con el tema de las resistencias, y entonces a partir del 2015 se somete ya lo que es un plan de acción, bien, en donde decir, bueno, ya hay que empezar a meter mano porque estamos como en una situación bastante crítica con respecto a la utilización de los antimicrobianos. Y ustedes por ahí acá dentro de la clínica no tienen tantas resistencias, siendo que nosotros hacemos los mecanismos en el laboratorio, pero nosotros allá en la clínica, en adultos, se ve mucho más y se ve a tal punto en donde ya estamos volviendo a la era previa a la penicilina prácticamente, porque de vuelta es como está el paciente y no sabés qué darle para combatir las multiresistencias que tienen, que a veces encima son más de un microorganismo. Lo principal es, por supuesto, mejorar todos los conocimientos que tenemos en los distintos ámbitos dentro del sistema de salud, bien, cada uno en lo que le corresponde, pero sí estar informados y actualizados, eso es sumamente importante. Reforzar siempre la vigilancia, llevar el control, cuáles son los microorganismos patógenos prevalentes del lugar, a qué responden bien, si son multiresistentes, qué mecanismo de resistencia tienen, eso es muy importante. Bien, por supuesto que trabajar sobre la reducción de la incidencia de las infecciones, optimizar el uso de los antimicrobianos, que esto es algo que todavía cuesta mucho. Nosotros lo vemos, yo siempre pongo el ejemplo de las infecciones urinarias, que por ahí es algo muy tonto, pero hoy día, después de que ya hace más o menos, no sé, 5 años, que la Sociedad Argentina de Infectología bajó la ciprofloxacina para las infecciones urinarias, hace por lo menos 5 años, todos los médicos siguen dando ciprofloxacina para la infección urinaria, y es como estamos tratando de preservar uno de los pocos antibióticos que nos queda de manejo por vía oral, para infecciones de piel y partes blandas, para algo que puede ser optimizado mucho mejor, y vos por consultorio externo ves urocultivos de las mujeres que son las que más hacen infecciones urinarias, todas resistentes a cipro. O sea que si tienen una infección de otro tipo, ciprofloxacina es algo que queda anulado totalmente. Entonces es importante esto, el uso optimizado de todos los antibióticos. Por ahí acá pongo antimicrobianos y hablo en general de todos los métodos que usamos para los microorganismos, pero es sumamente importante esto, actualizarse y saber qué es lo que se puede dar con un menor golpe para el paciente, ¿no? Porque esto de medicar por medicar, que es algo que sigue ocurriendo en una guardia, uno lo ve, le duele un poquito la garganta, bueno, da la moxi, y los padres piden también, ¿no? En el caso de ustedes que son niños, los padres piden que le den la pastillita, porque si no, no se van conformes si le decís que tome ibuprofeno y nada más, pero bueno, ahí es donde igual hay que meter un poco de mano. Y por supuesto que generar las inversiones en cada uno de los lugares y a modo global, que a veces parece que hacer cosas es caro, pero es más caro después todo lo que hay que ponerle al paciente en dinero, con todas las complicaciones que conllevan el mal uso de los antimicrobianos, la prevalencia de microorganismos multiresistentes, no sé, por decir una pavada, pero en que en la terapia intensiva, que es en donde más por ahí hay microorganismos multiresistentes, los enfermeros trabajan mal. Y es una pavada invertir en capacitarlos y que hagan las cosas bien,
te ahorra mucho dinero a posteriori en lo que después son los tratamientos. No sé, si tenemos que comprar ampolla de Ceftavibactam para tratar a todos los que tienen una carbapenemasa. Vamos a repasar algunas cositas como para que mi experiencia con otros residentes, no son ustedes, no lo voy a juzgar, pero con otros residentes es como que después costó lo básico de la bacteriología, que por ahí se la olvidaron y quedó allá retardada con la microbiología en la facultad, así que vamos a hacer unos repasitos pero muy sencillos. Sabemos que las bacterias son organismos unicelulares, bien del reino procariota, y que en la estructura, y acá es importante porque es después en donde actúan los antibióticos, tienen membrana celular, la pared por fuera y algunas cápsulas. Bien, y esas 3 capitas que tienen es importante porque dependiendo del microorganismo es una protección extra que tiene, y si el antibiótico no puede penetrar la cápsula para hacer el efecto, o sea, va a ser algo que le va a generar una resistencia. Material genético transferible, y este es sumamente importante porque si bien hay un montón de bacterias que codifican en su propio material genético las resistencias bacterianas, que serían las naturales, tenemos la capacidad, las bacterias tienen la capacidad de transferir ese mecanismo de resistencia a través de los plásmidos de una especie a otra, ¿bien? Entonces, tienen la capacidad de, independientemente para qué infección te hayan tratado, de cuando aparece una infección por otro microorganismo, que esa resistencia se transmita de bacteria en bacteria. Bueno, la formita de las bacterias, que es una de las cosas que a veces suele llevar un poco a la confusión. Recordemos que nosotros los vamos a clasificar en 2 grandes grupos, y eso es lo básico, que son cocos y bacilos, ¿bien? Y que sobre todo los cocos tienen una distribución distinta, y eso es importante saberlo reconocer cuando a mí me dan el nombre de un bicho, porque el tratamiento antibiótico que voy a usar no es lo mismo si es un coco tipo estáfilo a que si es un coco en cadena. Entonces, el coco en acúmulo, bien, en racimo, va a tener una terapéutica, y el coco en cadena, incluso dentro de los que son en cadenas, tenemos que separar como 2 grandes grupos, que sería el que es tipo entero coco, bien, y el que es más para un viridans o un beta hemolítico y demás, porque también los tratamientos son diferentes. Los bacilos no tienen mayormente ningún tipo de agrupación que a nosotros nos interese. Cuando uno los ve en las coloraciones de Gram y eso, que lo vemos nosotros en el laboratorio, si están unidos es porque hay ahí un tratamiento antibiótico que está haciendo algo raro, que permite que impide, mejor dicho, que la bacteria no tenga la división adecuada y demás. Pero si no, uno ve los palitos, ¿bien? Acá vemos, como para darle un poco de color, las distintas estructuras que uno tiene que reconocer, bien, que son las que cada uno de los grupos requieren tratamientos antibióticos totalmente diferentes, si bien sabemos que hay antibióticos que cubren, los de amplio espectro, ¿no es cierto? Y cubren ahí un poco de todo, siempre hay uno que funciona mejor. Para nosotros es fundamental el tratamiento antibiótico en base a lo que vemos en la coloración de Gram. Es lo primero que avisamos ante algún rescate que llegamos a hacer, sobre todo en un hemocultivo, en un líquido cefalorraquídeo. Vienen muestras que son muy prioritarias porque sabemos que los tenemos que cubrir con algún antibiótico, y en base a las características que tiene la pared de la bacteria, van a tomar el colorante y algunos se van a teñir de color violeta y otros van a rechazar el primer colorante, que es el primero que hacemos, y luego van a quedar fijados con el segundo colorante, que es la safranina, que son aquellas que van a quedar como gram negativas. Y básicamente las que son gram positivas quedan como gram positivas porque tienen no sé si se alcanza a ver, pero este componente que dice ácido teicoico es el que fija el violeta de genciana cuando yo le agrego el lugar. Entonces esa va a quedar firmemente teñida de color violeta, y cuando yo agrego el decolorante se va a ir sin haber hecho el efecto, mientras que en la que es gram negativa, el decolorante va a atravesar todas las capas, va a sacar el violeta porque no hay ácido teicoico presente, ya que la capa de péptidoglicano que tiene la bacteria es muy pero muy pequeñita, que estaría acá en el medio. Entonces, al no haber ácido teicoico, rechaza el violeta, con el decolorante lo lava y después queda teñida con el contracolorante. Y para nosotros entonces el hecho de que la bacteria sea gram positiva o gram negativa nos marca la diferencia en el tratamiento antibiótico, junto con la forma, ¿no? Por eso es que agrupamos y nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo importante desde el punto de vista del tratamiento? Cocos gram positivos en acúmulos,
bien, como el primero, por ejemplo, un Staphylococcus aureus, cocos gram positivos en cadena, bien, y algunas de las especies que hacen cadenas pueden hacer diplococos, como por ejemplo el neumococo, bien, que lo podemos ver con cualquiera de las dos conformaciones, tanto en diplos como en cadenita. Y después el bacilo gram negativo, bien, sería el otro grupo, y acá hay que tener mucho cuidado el diplococo gram negativo, bien, el género Neisseria, bien, que ustedes, bueno, con los niños, la Neisseria meningitidis, uno de los que pueden llegar a tener un poco más frecuente que nosotros. Nosotros no tenemos mucho. Yo ya tengo más gonorrea que Neisseria meningitidis, no, Neisseria gonorrea que tengo más yo en la clínica que el meningitidis. Pero bueno, y también un repasito, algunas cositas de antibióticos. Primero la clasificación. Hoy vamos a tratar de ver mecanismos de resistencia. Les puse algo de lo que pasa con el Staphylococcus aureus y el Enterococcus fecalis, o el Enterococcus en general, pero más que nada nos vamos a enfocar a los mecanismos de resistencia de los enterobacterales, bien, que ahora se dice enterobacterales, son las enterobacterias, cambió la denominación, y más que nada en lo que sería todos los beta-lactámicos, bien. Esto parece una pavada, pero tener presente, ¿no es cierto?, que dentro de los beta-lactámicos tenemos el grupo de las penicilinas, naturales y sintéticas, las cefalosporinas, hasta hace muy poquito, la primera, cuarta generación, ya tenemos quinta y sexta, bien, dentro de la quinta, la ceftarolina y el ceftabiprol, y como sexta, que se las puse acá abajo para que les quede, el cefiderocol, que se están probando todavía en laboratorios, la ceftarolina no, ya se usa, pero el resto todavía se está como probando y viendo la respuesta que hay desde el punto de vista de cómo lo vemos en la placa de antibiogramas, bien, no lo estamos usando como parte del tratamiento. Bueno, y después el resto de los grupos, bien, glucopéptidos, que lo vamos a ver con la resistencia en el enterococo, bien, cloranfenicol, las tetraciclinas, macrólidos, lincosaminas, aminoglucósidos, y en quinolonas, bueno, clotrimazol, metronidazol y las polimixinas, que hoy por hoy esto es, en adultos, por ejemplo, allá en la clínica es como el tratamiento habitual, casi todo lo terminamos tratando con colistin porque con todas las resistencias que hay, queda poco y nada. Si recuerdan un poquito con respecto a cómo actúan los antibióticos, esto lo puse así muy por arriba como un repasito, pero bueno, tenemos los antibióticos que van a inhibir la síntesis de la pared celular, y esto es cuando la bacteria está en contacto con el antibiótico, bien se empiezan a liberar enzimas que degradan parte de lo que es la pared celular y se inhibe también el desarrollo del proceso que tiene de regeneración la bacteria, es decir, de poder reparar esa pared. Así que dentro de este grupo tenemos los beta-lactámicos, que lo que hacen es eso, es destruir la pared, obviamente que después entra agua y demás, se produce, muchas gracias, la destrucción de la célula bacteriana. También puede ocurrir lo que es la alteración de la membrana celular, en donde también en bacterias susceptibles, bien, que son la gran mayoría, porque casi todas tienen sensibilidad, buena sensibilidad al colistin, también ante la unión del antibiótico se generan bien la activación de péptidos. Estos péptidos lo que producen es directamente la apertura de estructuras dentro de la membrana, que también después por un desequilibrio osmótico y demás, actúan de manera inmediata para la ruptura de la célula bacteriana. Otros con la inhibición de la síntesis de proteínas. Sabemos que como en toda célula, la replicación del material genético para la síntesis de proteína y generar todo lo que necesita la maquinaria celular es fundamental, así que cuando se inhibe la síntesis, la bacteria deja de tener su ciclo de vida normal, y acá tenemos un montón de los otros grupos que quedaban fuera de los beta-lactámicos, bien como aminoglucósidos, tetraciclina, cloranfenicol, eritro y clinda. Otro grupo produce la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, bueno, muy relacionado con lo que decíamos recién, o sea, si no tenemos una amplificación del material genético, una replicación del material genético, es obviamente que la célula no va a poder continuar con su ciclo. En este grupo también tenemos acá las quinolonas, bien, la rifampicina y el metronidazol. Y el último grupo de actividad antibiótica es la actividad metabólica o sobre todo el antagonismo competitivo, en donde
justamente se impide la síntesis por unión a un receptor, la síntesis de algo que la bacteria necesite fundamental. Acá les puse el ejemplo del ácido fólico, y al no tenerla para realizar sus reacciones químicas, bien, obviamente no puede continuar con su ciclo. Y dentro de este grupo tenemos, por ejemplo, los nitrofuranos. ¿Se usa mucho el auto en Rapenicol? No. Pues No. Bueno, nosotros lo dejamos de usar. No se usa. No hay dificultades. No, salvo que estés, o sea, quedó ahí como por si hay algo ya que no funcione con nada, pero no se está usando. Estas filminas se las puse porque me parece que resume bien el espectro de acción, que a veces uno es como que entra en duda, hay tantos antibióticos que también, incluso yo hay veces que no me los acuerdo, yo hasta la tengo impresa en el laboratorio, porque a veces que me preguntan, ¿y esto sirve para esto? Y por ahí se me hace una laguna, y acá está buena porque marca justamente todo el espectro. Staphylococcus aureus meticilino resistente, bueno, los gram positivos, gram negativos, pseudomonas, que siempre está aparte, bien, pues es un no fermentador, y bueno, los anaerobios, que nosotros no trabajamos con anaerobios, no los podemos tipificar, es un chino, así que todo es como muy empírico lo que hacemos con los anaerobios. Y bueno, de donde empieza a donde termina es el espectro de acción del antibiótico. Bueno, resistencias antibióticas. Hoy tenemos como 3 grandes grupos a considerar de lo que serían las resistencias antibióticas, que son el grupo multiresistente, que sería el MDR, Multi-Drug Resistance, ¿bien? Que es no sensible al menos a un agente en 3 o más categorías de todos los grupos de antibióticos que vimos al inicio, ¿bien? Los XDR, que serían los extremadamente resistentes, en donde tenemos a un agente en todas las categorías, tiene que haber una resistencia a un antibiótico en cada uno de los grupos, y el pan resistente, que es el último, que es el peorcito de todos, obviamente, que es donde tenemos la resistencia a todos los antibióticos. Y hoy tenemos un amplio espectro, ¿no es cierto?, de multiresistentes, que son los que todavía podemos manejar bastante bien, pero también está creciendo el circulito rojo, que es el de los pan resistentes, en que justamente cuando lo empezás a tener dentro de la institución, es un chino porque se traspasa rápido. En las unidades cerradas, como en la terapia, cae uno con un bicho malo y al mes tenés la mitad de la terapia con el mismo bicho. Por más que se extremen los cuidados, es bastante fácil transmitirlos, ¿bien? Entonces es donde hay que extremar los cuidados. Bueno, acá como un repasito, fíjense en el 40, bien, la era preantibiótica. Hoy estamos casi en lo mismo, bien, estamos casi a la misma altura de lo que fue el descubrimiento de la penicilina, porque si bien durante mucho tiempo se usó como único tratamiento antibiótico, y esto hizo que también empiecen a activarse todos estos mecanismos de resistencia, de a poquito se fueron acumulando los mecanismos, que hoy vamos a hablar un poquito de lo químico que tienen los mecanismos estos, y hoy estamos en un punto en el que nos quedan muy poquitas opciones terapéuticas para los microorganismos multiresistentes, muy poquitas. Bueno, y arrancamos con las resistencias. Las primeras que se descubrieron fue la beta-lactamasa de espectro extendido, la resistencia a la meticilina del Staphylococcus aureus y la resistencia a la vancomicina del enterococo. Bien, sumamos después a las resistencias un poco más extremas, como las carbapenemasas, en donde ahí ya dejan de funcionar los carbapenes como tratamiento habitual, y luego tenemos los pan resistentes, en donde tenemos los no fermentadores, bien, Acinetobacter y Pseudomonas, sobre todo el género aeruginosa, y la Klebsiella como la estrella que siempre tiene algún mecanismo de resistencia. Siempre que aislás algo muy resistente, casi seguro que es una Klebsiella, estadísticamente hablando, ¿no? Bueno, dentro de las investigaciones que se hicieron, acá hicimos como una actualización al idioma castellano, pero hay justamente los microorganismos que se escapan de alguna manera a la acción de los antibióticos por sus mecanismos de resistencia, y vamos a tener el Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y las enterobacterias, ¿bien? En donde
Esta acá, que acá lo ponía como Klebsiella pneumoniae, nosotros los metemos acá dentro de los enterobacterales, ¿bien? Pero son los mismos gérmenes, por supuesto. Todos los que pueden. Pero la Escherichia coli dentro de todo llega hasta como una ble. Yo no recuerdo haber tenido algo con más resistencia, entonces es como dentro de todo está en el multiresistente, no en la que puede llegar al extremo. Pero la Klebsiella pneumoniae viene bastante activa. Bueno, esto es lo mismo, bien, dentro de los gérmenes que hay que prestar mucha atención porque son grandes productores de mecanismos de resistencia adquiridos, no los naturales, bien. Y a partir de la vigilancia que se empezó a hacer con respecto a los antimicrobianos, tenemos que, dentro de las instituciones, por supuesto, prestar mucha atención a todos los gérmenes nosocomiales, que son más o menos los que nombramos recién, bien, pero también los patógenos comunitarios en los cuales se están empezando a ver un aumento de la resistencia, como les decía yo recién con el ejemplo de infección urinaria, que es lo típico, bien, viene con una infección urinaria por una Escherichia coli, que es un germen que lo podríamos tratar muy fácilmente con los antibióticos por vía oral, y hoy día terminamos llamando al paciente para que se venga a internar, bien, porque no tenemos opciones por vía oral, no le sirve el TMS, no le sirve ninguna de las cefalosporines, como yo ya ni las cuento. Bien, por lo menos las de primera generación es como, ni las probaría, mirá lo que te digo, porque es como, no hay nada que sea sensible a cefalosporina de primera generación, es muy poquitito. Pero bueno, Neisseria gonorrhoeae también, muchos tratamientos que se usan de manera muy empírica y que después el microorganismo comienza a desarrollar estos mecanismos de resistencia, que son a los que hay que prestar un poquito de atención. La Organización Mundial de la Salud los clasificó de alguna manera los que son más importantes para prestarle más atención, bien, porque están digamos, en una prioridad crítica, y tenemos los no fermentadores, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa, y los enterobacterales, acá no lo cambié, pero ahora es enterobacterales, bien, Proteus, Klebsiella, Escherichia coli y Serratia, sobre todo la marcescens, que son los que están como desarrollando ya la panresistencia. Bien, estos sí son los que hay que prestarle muchísima atención. Después, con prioridad alta, por supuesto, el Staphylococcus aureus meticilino resistente, Enterococcus faecium, Helicobacter pylori, Campylobacter, Salmonella y Neisseria gonorrhoeae, y con una, digamos, una urgencia un poco más baja, una prioridad más baja, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Shigella. Bueno, vamos ahora sí, después de este repasito por ahí de chequear un poco la información de las bacterias, de los antibióticos, que parece algo muy... Yo tenía una residente que le decía cocos gram positivos y le decía, bueno, cocos gram negativos, no, le decía yo, porque ya veo que empiezan a aislar a todo el mundo, entonces parecen pavadas, pero es importante tenerlo bien en claro. Bueno, las resistencias antibióticas que nosotros podemos tener son las clasificamos en dos grandes grupos, que son las resistencias naturales, bien, también las llamamos primarias o intrínsecas, y son propias de cada especie bacteriana, bien, pensemos que las bacterias nosotros las clasificamos en género, en especie, y que cada una puede o no tener una resistencia totalmente natural, bien. Directamente no hay una molécula a la cual el antibiótico se pueda unir, y es por eso que ningún antibiótico de estos que sabemos que son los de resistencia natural van a poder accionar independientemente de que le agreguemos lo que le agreguemos. No es que le vamos a poner un inhibidor, un sulbactam, un tazobactam, y de golpe va a actuar en esa bacteria, no, porque no hay un receptor para ese tipo de antibióticos, ¿bien? Por lo tanto, no va directamente a poder actuar. Y después tenemos las resistencias adquiridas o secundarias. Estas son específicas de cada cepa, bien, pero lo importante acá es que una vez que la adquiere una cepa en particular, a través de los plásmidos la puede transmitir a otras cepas, bien, de las que tenemos como parte incluso de la flora propia ya nuestra, no la transitoria, sino la flora permanente. Yo me colonicé con Staphylococcus aureus meticilino resistente, imagino yo de que trabajar en bacteriología, y cuando me operaron, mejor dicho, tuve que bañarme con clorexidina una semana seguida porque dije, lo único que me falta. Claro, lo único que me falta es que se me meta uno de estos a mí.
Se producen mutaciones, entonces, en los genes que van confiriendo la resistencia, y básicamente es el mal uso o el uso indiscriminado, bien, de antibióticos. Tuvimos una época en donde por cualquier cosa era antibiótico, sin chequear y sin estar seguros de, hola, ¿qué tal? Qué es lo que tiene el paciente. Hoy día sigue pasando esto de por las dudas tomate algo, y la gente, por supuesto que no colabora con la compra de antibióticos. Ahora tengo entendido que ya no te dispensan en la farmacia. Te van a mandar receta doble Claro, antibiótico. pero no te lo... Sí, no, es que es bueno. Yo he pecado, he ido a comprarme antibióticos, pero habiéndome hecho el duro cultivo y todo, pero me engancha un domingo y voy a llorarle al de la farmacia, el lunes te traigo la receta, pero con un estudio previo y con la prueba de la sensibilidad, me banco 48 horas de síntomas como una reina y no tomo antibióticos hasta no saber si es sensible o no. No, seguro. Pero antes lo podía... Claro, sí, claro, siguen dispensando. Y el padre que si vos no le das antibiótico, busca otro médico. Sí, seguro. Y el médico induce. Vos deberías asesorarte de Laura, de Mónica, de las sociedades científicas, de los consensos de los organismos públicos. No de alguien que te está tratando de Claro. que te dejan en la guardia una caja de amoxiclavulánico y vos le estás dando a una angina, a un bebé de 6 meses, como primera opción, amoxiclavulárico. Claro, sí. Entonces, puede darle la caja, ya, por eso da el laboratorio. La familia compra la segunda. Claro. Está dando un antibiótico. No, y la cantidad de padres que se van enojados de la guardia porque no le diste antibiótico. Claro, pero generalmente Uno no me quería pagar la consulta porque no le había dado antibiótico y era que no la había atendido. No le quería dar antibiótico. Claro. ¿Cuántos chicos que tienen de primera instancia citromicina, por ejemplo, para una angina? Sí. Los padres, por supuesto, que hoy, yo tengo una de mis amigas que trabaja acá, hace guardias, en Carolina Rosso, y me cuenta, o sea, de esto de, se enoja, te hacen un piquete los padres si vos no le recetas algo, entonces es muy difícil, entendemos. A ellos se les va a calmar solo si le das antibióticos. Claro, sí, o la angina le va a desaparecer si es viral con antibióticos, que vos decís, tal cual. Pero bueno, en un momento yo he escuchado estar en la puerta de una farmacia y que te diga a una persona, ay, me arde un poco, ¿qué puedo tomar? Y el farmacéutico tirándole antibióticos como si fuera, no sé, nitro, y cipro, y la gente que no entiende nada, que no sabe ni cómo. Claro, sí. Es la que va a hacer que te soporte, porque eso a veces no pasa. No, seguro. No solo el visitador que te trae, como yo en el consultorio tengo millones de medicamentos, hasta la receta que ahora en la farmacia es doble o triple, es política sanitaria. Sí, tal cual. Es que si no, no queda otra. En Alemania, y poníamos conjuntivitis, entraba la foto, ¿no? El pasaje, la conjuntivitis. La única manera se dedica a los caballos. La única manera de medicarse fue una muestra de los caballos. O sea, no hay ningún veterinario, ningún médico, ninguna farmacia, nadie se va a ir a hacer. Claro. Sí, así me pasó con una conjuntivitis, no te vayas tan a Europa. Sí, no, lógico, hay políticas que están mal hechas, y esto de que la farmacia termine siendo un kiosco y no un lugar en donde se dispensa justamente tratamientos y que se tienen. Claro. Sí, acá en un momento hubo un mercado, pero encima era medio como de procedencia dudosa, porque no sabía. Otro día en el tren, yo pensé que era algo de un señor empieza así, agarra el brazo, yo. Sí, no, tal cual. Un control mínimo. No pedimos tanto. Bueno, dentro de las resistencias naturales, y esto sí uno se tiene que familiarizar, me ha pasado ver informes de laboratorio, yo digo el laboratorio de barrio, el laboratorio chiquitito, que por ahí tiene muestras muy de vez en cuando y que no hace actualizaciones, recibir informes con resistencias naturales informadas como sensibles, porque in vitro te da el halo de sensibilidad.
Pero interpretar un antibiograma no es mirar a lo grande, listo, sensible, sino que hay toda una interpretación que hacemos con la distribución estratégica de discos y demás para detectar mecanismos y el conocimiento de saber cuáles son las resistencias naturales de cada microorganismo. Yo no puedo informar un colistín sensible en un proteominagre, o sea, es una resistencia natural, entonces es importante conocerla. ¿El halo por qué se produce entonces? El halo son errores de lo que pasa in vitro, que no se comporta de la misma manera. Bien, por eso es que nosotros cuando hacemos la distribución estratégica de discos y vemos un comportamiento entre enfrentamiento de discos que ponemos a propósito así, hay que bajar un montón de cosas. Y vos ves el antibiograma y te dan cefalosporina de tercera sensible, te da, en algunos casos, halos de carbapenem grandes, y tienen un mecanismo de resistencia donde sabes que in vivo no funciona. Entonces, independientemente de que vos pongas a una persona a leer los del antibiograma, si no hace esta interpretación, informa como sensible a algo que va a generar una falla terapéutica en el paciente. Bien, entonces, pero pasa mucho. Yo a toda la gente que conozco siempre les digo, cuando vayan a llevar algo a bacteriología, que sea en una clínica. No importa, no en la que yo, porque estoy trabajando yo, sino porque trabajan con otros pacientes y se buscan estas cosas, estos mecanismos de resistencia, conocen de esto. No es lo mismo el laboratorio de barrio chiquitito que tiene, que por ahí lo siembra en un CLD, lo mire y como ve amarillito dice es una coli y no le larga una prueba de tipificación. Y entonces hay que saber dónde, hoy por hoy que tenemos tantos problemas con los antibióticos, por lo menos en lugares grandes que sabemos que trabajan con cepas resistentes, y eso van a ser un estudio mucho más completo. Pero bueno, los bacilos gram negativos todos son resistentes a clinda, banco y teico, bien como una resistencia natural, no tienen la diana para que actúe. El grupo Proteae, nitrofuranos, colistin y tetraciclinas, todas las tres. En algún momento se hablaba de que por ahí la tigeciclina, en algunos casos, cuando no te queda nada le vas a dar cualquier cosa al paciente y lo vas a intentar, pero no funcionan, bien, no hay evidencia de que funcione. En la Serratia los nitrofuranos y el colistin, en el Acinetobacter los nitrofuranos. Como bacilos gram positivos, bien, el Astronam y el colistin no funcionan, no solemos medicar a gran cosa, no tenemos patologías en las cuales se presenten gram positivos, y los enterococos, por ejemplo, resistencia a TMS, aminoglucósidos y beta-lactámicos, bien que en algunos casos puede funcionar, pero tiene una resistencia que es bastante importante, después lo vamos a ver. Yo acá encontré esta filmina y se las copié para que después les quede, en donde tienen acá arriba cada uno de los grupos antibióticos, o mejor dicho, los antibióticos más representativos de cada grupo, y los microorganismos, bien, estamos hablando acá específicamente de enterobacterales, bien, todos los nombres con sus resistencias naturales. Ese es el último curso que hice de resistencia que hice este año. Bueno, las resistencias adquiridas, bien, son por distintos mecanismos, bien, no todas se generan de la misma manera, y tenemos la modificación o inactivación enzimática, las bombas de flujo, bien, o bombas de salida, los cambios en la permeabilidad de la membrana de la bacteria, y la alteración del sitio de acción del antibiótico. Vamos a ir con acá un dibujito que muestra un poquito cada uno de los mecanismos. Bien, en este caso, fíjense, la bomba de flujo, el antibiótico llega a entrar y la bacteria tiene una bomba en donde, pum, lo escupe otra vez para afuera y directamente, a pesar de que entró el antibiótico, no logra generar ningún tipo de efecto. Bien, las modificaciones enzimáticas y demás. Impermeabilidad, bien, que es el cambio de las porinas. Bueno, con respecto a la modificación enzimática, acá tenemos como el gran grupo de resistencias antimicrobianas, bien, porque las más importantes que tenemos son las beta-lactamasas, bien, es decir, todas esas enzimas que tienen la capacidad de la destrucción del antibiótico, que es todo el grupo, bien, el beta-lactámico. Vamos a ver después, dentro de cada una de las beta-lactamasas, cómo actúan y a qué grupo específico de los beta-lactámicos afecta. Después hay otras que no se estudian, que son muy chiquititas, que no generan cambios hoy día que nos importan. Pero bueno, dentro de las beta-lactamasas, tenemos, según la clasificación de Ambler, 4 grandes grupos, que son la A, B, C y D.
Dentro de del grupo A tenemos las penicililasas, de las cuales las más importantes son la beta-lactamasa de espectro ampliado y la beta-lactamasa de espectro extendido. Esta no pasa nada porque me baja la ampicilina nada más, entonces, y es algo que ya está bastante bajo, ya se bajó solita la ampicilina, digamos, así que como que no la informamos como un mecanismo de resistencia, sí está presente, normalmente cuando te da ampiresistente en un enterobacterial es porque tiene la presencia de una blea, pero esta no se informa porque deja mucha terapéutica disponible para el paciente, entonces no le informamos como un mecanismo de resistencia. La beta-lactamasa de espectro extendido sí, bien, tiene un amplio rango de antibióticos, que ahora los vamos a analizar. También tenemos acá las carbapenemasas, sobre todo la de tipo KPC. En el grupo B, las metaloenzimas, que serían la MBL, bien, una beta-lactamasa de tipo MBL, las AMC, que antes se conocían como CCI, bien, era una de las resistencias también bastante importantes, y la oxacilinasa, bien, dentro del grupo B de la clasificación de Ambler. Bueno, con respecto a las beta-lactamasas, bien, están codificadas tanto por cromosomas como por plásmidos. La de los plásmidos es la que va y se transmite de bacteria en bacteria. Bien, como les dije recién, blea, ble, dentro de la ble, las más estudiadas son la tipo PER y la CTXM, bien, son las dos más estudiadas, y la CTXM es la que está y predispone mayormente. Nosotros que trabajamos de manera manual y que no tenemos equipos automatizados y demás, no llegamos a tanto detalle, a saber, llegamos hasta bien, saber a qué el antibiótico que tenemos que bajar y nada más. La AMC, que está codificada por cromosomas, las carbapenemasas, también por cromosomas y por plásmidos, tipo OXA, MBL y KPC, y después hay otras que son también más pequeñitas, que pueden afectar a los aminoglucósidos. En el caso de las bombas de flujo, como les mostraba hoy, directamente hay un mecanismo activo que una vez que ingresa el antibiótico, que se internaliza el antibiótico, lo logra sacar nuevamente fuera de la bacteria, con lo cual no puede hacer ningún efecto, y va a afectar a los grupos de las tetraciclinas, quinolonas, siempre que cual, ¿no es cierto?, active el mecanismo genético, si no, no todas van a ser resistentes. Al cloranfenicol, beta-lactámicos y algunos antisépticos y desinfectantes como el amonio cuaternario. Los cambios en la permeabilidad tienen que ver con la alteración de las porinas, bien que al cerrarse o abrirse más los canales, cambian las cargas y el tamaño del canal impide después que el antibiótico ingrese por sus canales, sino que los repele de alguna manera, y van a terminar afectando a las penicilinas, la banco, los beta-lactámicos, las quinolonas, cloranfenicol, y los carbapenems, sobre todo en las pseudomonas aeruginosa, ¿bien? Las pseudomonas suman muchos mecanismos, suele tener ble más impermeabilidad, entonces no es una KPC, no es una MBL, pero se comporta como tal, porque le baja todo lo que baja, los beta-lactámicos que bajan la ble, más los carbapenems por la adición, digamos, de este mecanismo de impermeabilidad. Y en la alteración del sitio de acción, bien que es justamente la modificación de los sitios en donde tiene que actuar el antibiótico, bien, o si no las unidades ribosomales. Y estos mecanismos pueden afectar la acción de las quinolonas, las tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos y también los beta-lactámicos. Bueno, lo mismo, mostrando como muy esquemático, en condición la bacteria, la membrana de la bacteria tiene la diana para que actúe el antibiótico, bien, y los mecanismos entonces serían por la mutación del receptor, que hace que directamente no se pueda unir, bien, la modificación del antibiótico, que sería modificación enzimática, la ruptura del antibiótico, la alteración de la permeabilidad con las porinas, y la expulsión del antibiótico, que serían el eflujo, bien, las bombas de flujo. Por ahí tienen otros nombres puestos, pero son los mismos mecanismos. Saliendo de un poquito de lo que son las enterobacterias, tenemos la resistencia a los glicopéptidos, bien, y acá se presenta el enterococo banco R. Bien, es un mecanismo bastante complejo el que se activa para esta resistencia, porque se activan 5 genes distintos, yo se los puse a modo informativo en la filmina ahora que sigue, pero
el hecho que desarrollen este tipo de resistencia corta muchísimo el tratamiento, porque uno de los antibióticos que se usan de manera estandarizada para el enterococo es la Vanco. Entonces, que te toque un entero Vanco R, te corta casi todo, ya que tiene muchísimas resistencias naturales el enterococo, ya hay un montón de antibióticos que yo no puedo usar, y encima la Vanco, que es uno de los principales, me lo baja la resistencia. Yo les puse acá los genes, a modo informativo nada más, bien, pero bueno, algunos afectan solamente a la vancomicina y otros a la vanco y a la teico, bien, que serían la activación de justamente los 5 genes. Bueno, resistencias naturales al enterococo tiene a los betalactámicos, bien, como uno de los grupos. De vuelta, tenemos en los betalactámicos, para nosotros más o menos es la mitad de antibióticos que tenemos disponibles, es un grupo que es gigantesco, y en donde están la gran mayoría de los tratamientos que podemos hacer. Pero bueno, las penicilinas, bien, es una de las que puede funcionar. Nosotros probamos, va a depender del tipo de enterococo, si algunas tienen resistencia natural a la ampicilina, otras no, pero se prueba, y si da sensible, se puede utilizar. Bien, también una resistencia baja a los aminoglucósidos. Bien, esto hay que hacerlo, lo ideal, nosotros hacemos también con distribución de discos y demás, usamos cargas altas de gentamicina y de streptomicina, y si eso da con un halo de sensibilidad, lo podemos combinar con otro antibiótico para el tratamiento, ¿bien? Pero la genta sola y la streptomicina sola, por una cuestión natural del enterococo, no sirve. Bien, y también los macrólidos y las lincosamidas, no las podemos utilizar porque también forman parte de lo que serían las resistencias naturales. Bueno, acá está la resistencia intrínseca del enterococo, bien, cefalosporinas, clinda, penicilinas, TMS, bien, y los aminoglucósidos, y la adquirida, que acá es donde tenemos que ver, y esto sí lo medimos con el halo, AMPI, PEN y Vanco, bien, y lo que les decía hoy de la gente de la streptomicina, que en realidad la hago combinada con una alta carga para después combinar los antibióticos y usarlos como un tratamiento combinado. Bueno, acá dentro de los tipos de enterococo, bien, Fecalis y Faecium son los más habituales, los solemos ver en infecciones urinarias sobre todo, forman parte de la flora intestinal, de la microbiota intestinal, así que suelen tener un perfil de sensibilidad dependiendo de los tratamientos que haya recibido el paciente, pero el Fecalis es AMPI y AMS sensible, suele funcionar bien con esto, aunque en algunos casos puede llegar a dar resistente, pero el Faecium es naturalmente resistente a ampicilina y a ampicilina sulbactam, ¿bien? Así que a nosotros nos ayuda eso también en la tipificación bacteriana. A veces cuando alguna de las pruebas nos da medio dudosa, miramos el antibiograma, y el antibiograma nos ayuda a definir. Bueno, y en el caso del Staphylococcus aureus, sabemos que hoy lo único que nos interesa es medio si es METI-S, METI-R, bien, a la hora de la terapéutica. Está codificada, la variación genética de esta está codificada por un gen que se llama MECA, que lo que hace es impedir que el antibiótico, la meticilina, que es lo que usamos nosotros para probar, en realidad hoy lo usamos con la cefoxitina, que también nos sirve, no se pueda directamente adherir al lugar donde tiene que ejercer, entonces me baja también antibióticos que usamos de manera habitual, como la AMS, las cefalosporinas de primera generación. Bien, eso es algo que directamente, cuando in vitro a mí me da un halo de cefoxitina muy pequeñito, dentro del parámetro que marcan las normas del CLSI, me da como resistente, yo tengo que bajar sí o sí ahí la ampicilina y la cefalosporina, independientemente de cómo me hayan dado los otros halos, que puede haber casos en donde te dé más grande, y pasa a entrar dentro del grupo del Staphylococcus aureus meticilino resistente. Bien, ya ahí bajamos la terapéutica. Bueno, esto es nada, un poquito más hablando ahí del gen. Bueno, ¿a qué son resistentes? Que esto es por ahí a donde tienen que focalizar ustedes y tratar de como de fijar, saber qué antibióticos sí y qué antibióticos no cuando me mandan un informe con un mecanismo de resistencia específico. Vamos a ir analizando ahora mecanismo a mecanismo de manera independiente, pero tenemos que entender que las bacterias que son tan lindas y tan hermosas hoy combinan mecanismos.
Bien, hoy tenemos mecanismos combinados, así que por ahí no es tan estricto como lo vamos a ver ahora, sino que después tenemos que sumar los dos mecanismos para ver qué antibióticos. Pero para explicarlo bien, hay que explicarlo por separado. Pero bueno, la beta-lactamasa de espectro extendido me baja las cefalosporinas de primera generación y la ampicilina, pero a ser inhibida por el sulbactam, puedo usar ampicilina sulbactam. Si me da los halos sensibles, no hay ningún inconveniente. Por eso es que esta no se informa, porque normalmente te da ampi resistente, AMS sensible, y ya está, le van a dar AMS, no hay ninguna necesidad de informar el mecanismo. La segunda, que es la beta-lactamasa de espectro extendido, me da resistente a las cefalosporinas de primera, segunda, tercera. La primera Sí, beta-lactamasa de espectro ampliado. ampliado. Beta-lactamasa de espectro extendido, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, me baja todas las penicilinas, bien, a amplia MS, el monobactam, bien, el astrionam, y va a ser inhibida por el clavulánico, sulbactam, tazobactam, avibactam y relebactam. Así que los mecanismos que después tenemos, piperacilina, tazobactam, bien, es un antibiótico que voy a poder usar tranquilamente. Estos, el avibactam y el relebactam, no sé si el relebactam ya está disponible acá en Argentina. No, iba a buscar hoy, me quedé sin batería en la computadora y mi cargador quedó en la escuela donde di clase. Entonces, AMS podríamos usar también. No, para la beta-lactamasa de expresión no, es el sulbactam combinado con otros, que no es la ampicilina. Por eso acá hablamos del inhibidor solo, no hablamos del antibiótico, ¿bien? También tenía eso, pero me escribo por la vez. Claro, no, baja todo. Baja todas las penicilinas que nosotros probamos por vía oral, son ampicilina y antisulbactam, esas se bajan. Para nosotros nos queda como anulada la primera placa de antibióticos que usamos, esa queda normalmente toda anulada con la presencia de la BLE. Después tenemos la presencia de AMC, bien, que es lo que antes se conocía como CCI, en donde me va a dar que van a ser resistentes a cefalosporinas de primera y segunda generación, a las penicilinas, al astrionam, es decir, a los monobactams, hidrolizan los inhibidores de la beta-lactamasa y por ende me pueden hacer falla con cefalosporinas de tercera, cuarta generación y con el tazobactam. Y esto nosotros sí lo tenemos que informar, porque va a depender del tipo de patología que tenga el paciente, la llegada del antibiótico al lugar en donde se encuentre el foco infeccioso, y si hay o no otras opciones terapéuticas. Si hay otras opciones terapéuticas, uso otra cosa, no me arriesgo a usar una cefalosporina de tercera que no sé si va a funcionar. Puede que sí, pero también puede que no. Entonces, en esos casos es conveniente bajarlo. Y acá van a ser inhibibles, bueno, por borónico. Esto es para nosotros, el ácido borónico lo usamos dentro de la bacteriología para poner en evidencia los mecanismos de resistencia. Usamos el lepta, el borónico, bien, para justamente ver si tienen presencia de un mecanismo o no. El avibactam, bien, relebactam y barbobactam. Había perdido el cursor. Me pongo nerviosa cuando se me desaparece. Bueno, fíjense, estas también son unas filminas del último curso, me parece que estaban buenas porque como manejan acá los colores del semáforo, bueno, no le puedo dar ampicilina y no le puedo dar, bueno, la tecarcilina que no la usamos, pero está dentro del grupo. Sensibilidad intermedia o completa a la piperacilina, que ya no se usa la piperacilina sola, claro, porque ahora la usamos combinada con el tazobactam porque también ya no sirve para nada, ¿bien? Y cefalosporinas de primera generación. Y va a ser sensible a AMS, pipertazo, cefoxitina, céfalos de segunda, tercera, cuarta, astrionam y los carbapenem. Por supuesto que si tengo una sensibilidad a AMS no le voy a dar imipenem, pero bueno, pero la sensibilidad, digamos, no toca nada para arriba. Yo las ordené más o menos de acuerdo al grupo de antibióticos que va afectando, como que vamos en sentido ascendente. La AMC es una beta-lactamasa que está codificada tanto en plásmidos como en cromosomas bacterianos, y vamos a tener que la cromosómica, que es la propia de la bacteria, puede ser no inducible, también la conocemos como constitutiva, y se presenta en Escherichia coli y Shigella, y la inducible, que se presenta en los enterobacterales, bien, fíjense, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Morganella, Providencia, bien, mientras que la plasmídica es la que la podemos encontrar en Klebsiella, Salmonella, Shigella y Proteus mirabilis. Y acá es donde también interviene la perspicacia de interpretar el antibiograma con la tipificación, que a veces a nosotros nos apuran, o por lo menos los médicos de allá, vos ves que viene con un perfil medio raro, y hasta no tener el nombre del bicho no le podés dar información de los antibióticos.
porque realmente no es lo mismo si es una Klebsiella, que vos sabés que puede tener una AMC plasmídica, o si es una E. coli que viene con otro perfil y no está activando el mecanismo. Entonces ahí, hasta no tener el nombre del microorganismo y el antibiograma completo, en realidad uno no debe informar nada. Por ahí cuando vienen así, no somos más los que hacemos preguntas nosotros que el médico. Le decimos, bueno, pero ¿con qué está? ¿Está respondiendo? ¿No está respondiendo? Porque a veces está como la urgencia de saber un antibiótico, ya está con algo empírico, y por ahí si lo empírico y la evolución está bien, es preferible esperarlo un día más hasta tener la sensibilidad completa con la tipificación, a que rotarlo de antibiótico y que después justo era una de las que había que bajarlo, y es volver 2 días para atrás. ¿Bien? Entonces, a veces es conveniente la espera. No hay, en bacteriología no podemos tener esto de la ansiedad. ¿Bien? No, las emociones intensamente en la bacteriología no funcionan porque todo es lento, todo tarda mínimo 48 horas, 3 días, un cultivo son 7, el hemocultivo son 5. Claro. No, seguro. Pero sobre todo cuando no tenés métodos automatizados, porque hoy con los métodos automatizados, vos teniendo la colonia, podés en un par de horas tener un perfil de sensibilidad. Pero cuando trabajás de manera manual, por más que uno esté apurado, la bacteria tiene su curva de crecimiento y no te va a crecer en la placa del antibiograma hasta el otro día. Lamentablemente es así. Por eso así como... Claro, sí, porque es como para abarcar y tratar de... Seguro. Bueno, la AMSE de todos los mecanismos de resistencia es la más compleja. Por eso nosotros lo resumimos en un informe en donde directamente bajamos, y cuanto mucho después el infectólogo se encarga un poquito de ver, dependiendo del bicho y demás, cuál es la probabilidad, porque justamente hay muchísimas opciones. Fíjense, en el primer grupo tenemos una AMSE inducible, se puede presentar en Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Morganella, Providencia, y me bajan las aminopenicilinas, o sea, AMPI-AMS, porque con inhibidores, y las osfalosporinas de primera generación. Cuando se suma una desrepresión de la AMC, bien, que esta es la cromosómica, tenemos que se puede presentar en Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Morganella, Providencia, y le confiere también resistencia a las céfalos de tercera, o sea, segunda y tercera, Astrionam, bien, pero no con los carbapenems, no los tocan los carbapenems. Cefepime de cuarta, bien, cuarta generación, hay que probar y ver qué es lo que pasa, porque puede fallar. El AMC constitutiva, que se presenta en E. coli Shigella, bien, tienen un bajo nivel de expresión, de la expresión, y por eso es raro que cuando te da medio raro el antibiograma, si es una coli, normalmente no suele estar expresando un AMC. Bien, por ahí sí era una sensibilidad. Si descartaste BLE y descartaste otro mecanismo, es raro que lo sea. Puede haber una hiperproducción del GEM que codifica para este mecanismo de resistencia, en el caso como de recién de coli y Shigella, y acá me baja a las aminopenicilinas, cefalosporinas de primera, y puede afectar segunda o tercera generación y Astrionam. Y la AMC plasmídica en Klebsiella, Salmonella, Shigella y Proteus mirabilis, bien, resistencia a las aminopenicilinas y a todas las cefalosporinas. Entonces, es muy complejo tener que acordarse todo esto, por eso es que nosotros cuando ya vemos el mecanismo de AMC informamos lo de posible falla de tratamiento con céfalos de tercera, cuarta y tazobactam. Bueno, y lo mismo acá, bien, en el caso de que se presente la inducible, fíjense que la sensibilidad que se va a poder usar, acá les muestra los distintos antibióticos con sus halos respectivos. Bien, fíjense, esto sería un halo de 6, totalmente resistente. Bien, no tiene inhibición de crecimiento, y esto sin tener una medida por el gran tamaño del halo, que es un halo de sensibilidad. Bien. Pero en el caso del AMC inducible, entonces tenemos sensibilidad a la cefalosporina pipertazo, cefalosporinas de tercera, cuarta, Astrionam y carbapenems. En el caso de la cromosómica desreprimida, a imipenem y meropenem, o sea que me bajó todo lo anterior, bien, todo incluido el Astrionam, todas las cefalosporinas, y en el caso del AMC plasmídico me queda sensible a cefepime, imimero y ertapenem.
En el caso de la beta-lactamasa de espectro extendido, estamos en un nivel un poquito más arriba. Esta sí me baja todo de una, resistente a ampicilina, sulbactam también, cefalorsporinas de primera, segunda, tercera, cuarta y Aztreonam, ¿bien? Sí o sí. Ojo con la piperacilina tazobactam, que uno a veces es otro de los tratamientos que se usa habitualmente antes del carbapenem, y que muchas veces el paciente le da sensible y enseguida que empieza con la toma del antibiótico, como el primer día una mejora hay y después no funciona. Bien, enseguida lo empieza a bajar la actividad de la piperacilina tazobactam. Si bien muchas veces informamos como sensible, porque ya lo da como sensible en el antibiograma, no funciona. O sea, por eso, Sí. por eso cuando vos tenés una vez, vos tenés que poner meropenem. ¿Puede ser? Y Es lo que se aconseja. por ahí le va a depender del cuadro, y si ya estaba con piperacilina tazobactam y viene respondiendo, lo podés dejar porque significa que funciona, pero tener en cuenta que puede fallar, porque por ahí, sobre todo en el paciente internado, que es recurrente, la primera vez que tuvo una infección le diste el tazobactam y funcionó bárbaro, y la segunda no. Y ahí ya te lo bajó. Tiene líneas de Claro. terapia, Sofía nos dice, cuando es una vez, por favor, Sí. meropenem, no podemos Sí, ¿verdad? en algunos casos funciona, pero son los menos ya, porque... Uno es un paciente de terapia y por Claro. no te puede jugar así. No, seguro. Y sobre todo si ya tuvo tratamiento con piperacilina tazobactam, es como que terminan desarrollando la resistencia en un tratamiento posterior. Entonces sí es conveniente arrancar con algo más arriba. Bueno, características de la beta-lactamasa de espectro extendido, diseminadas a nivel mundial, bien, dinámicamente van activándose y en géneros de los enterobacteriales en un montón, genes codificados y plasmídicos, bien, como les dije hoy, todas las ampicilinas, bien, las penicilinas, perdón, cefalosporinas, incluido el monobactam, quedan fuera del tratamiento posible para las infecciones, y nosotros las tenemos que detectar. Para detectarla hay que hacer distribución estratégica de discos. Así que volvimos a lo que les decía hoy yo. Si yo trabajo en un laboratorio y el que se pone a poner discos la pone en cualquier orden, no la detecto la OLE. Hay un orden específico en poner el amoxiclavulánico con el imipenem, con la ceftazidima, el imipenem en una distancia menor. Hay toda una movida con la colocación de discos para poder captar estos mecanismos de resistencia. Lo mismo con las carbapenemasas de tipo KPC y de tipo MB. Tengo que enfrentar discos con inhibidores y el disco de antibiótico para poner en evidencia ese mecanismo, porque si no me puede dar a los medio grandecitos que uno piensa que va a poder usar, no sé, en una KPC el carbapenem y en realidad hay que bajarlo. ¿Con los aminoglucósidos qué pasa? Normalmente se pueden usar y eso se informa en base a lo que te da el antibiograma. Bien, lo que pasa es que es lo que decía hoy, está todo para atrás con todo lo que nosotros usamos por vía oral. Yo que tengo las dos caras, ¿no? Que veo la bacteriología del consultorio externo y la bacteriología de internados. Consultorio externo lo que más vemos son infecciones urinarias, por supuesto, ¿no? Pero ahí ya bajás muchísimo. Cuando tiene una BLE, normalmente tenés todo lo otro de vía oral, tanto TMS, ciprofloxacina, todo resistente. En la mayoría de los casos. No, decía los aminoglucósidos. Sí. No, por eso, pero sí, no, se pueden usar, pero va a depender de lo que te informe el antibiograma, siempre. Bien, por eso. En lo que respecta a vía oral, bajás casi todo, pero porque el mecanismo ya van como evolucionando y las resistencias se van generando y se van sumando mecanismos. Esto de que hablábamos hoy, que la ciprofloxacina la puede afectar el eflujo, por ejemplo. Entonces, se empieza a hacer un eflujo y se le suma después una beta-lactamasa de espectro extendido. En el caso de las infecciones urinarias, que es lo que más se ve, la que viene zafando es la nitrofurantoína, que todavía viene dando, salvo que te toque algún germen de resistente natural, es la única como que uno la ve que viene. Nosotros teníamos entendido, yo tenía entendido, después de estar mal, que en general para la infección urinaria la nitrofurantoína servía para la profilaxis, pero no para el tratamiento. Sirve para la baja funciona bárbaro. Bien, para la infección urinaria baja, para la alta no, pero para la baja. Que no están dando ya nitrofurantoína porque es muy cara. Claro. Entonces Sí.
Pero en la Sí, no infección sé. dental no tiene buen... No tiene buena llegada, el claro. parénquimo. Sí, no Cuando llega bien. bajamos el estilo, la baja, sí, No sé, creo que es cada 6, ¿no? Que se toma. Es medio engorrosa. Y es cara. Sí, no tengo ni idea porque no compro nunca antibióticos. ¿Cuándo me lo voy a poner? Como dice la visitadora médica, fue la ginecóloga. eh, Me ¿Y facilitó. estas son Claro. sensibles a cefalosporina de quinta? Sí, lo que pasa que la de quinta no, porque la de quinta la usamos para los cocos sobre todo. Bien. Para el METI-R usamos una ceftarolina, por ejemplo, pero no hay sensibilidad. Bien, que estamos también como medio como que nos marean un poco las cefalosporinas porque es como que todas sirven para todo, pero la de quinta no. Claro, la de quinta, que es la última, una de las últimas, quinta y sexta, no, la usamos para el Staphylococcus aureus METI-R. Si está disponible, sí. No sé los costos tampoco de mercado, digamos, si hay que, claro, Sí, ¿no? es muy cara, claro. O sea, se usa, digo yo, en el sentido de que es lo que tenemos disponible, pero yo, o sea, en la clínica, cada vez que surge algo que hay que usar algún tipo de antibiótico, es como que están continuamente preguntándome a ver si lo pueden trabajar otra cosa, claro, porque... ¿Y el colistín? El colistín no lo toca, no lo toca, pero bueno, hay que evaluar ahí. Yo ya no me meto tanto, pero función renal porque normalmente uno bombardea con colistina al paciente de la terapia, lo recontra bombardea con colistina y el riñón está así, pobrecito, el riñón del paciente. Claro. Sí, seguro, por eso. Pero sí, como colistina lo toca, pero como es el último escalón que tenés, es como lo tratás de evitar en tanto se pueda. Bueno, esto era con respecto un poquito al informe, bien, que es lo que les decía recién, hay que informar como resistente las PENI, todas las cefalosporinas y el monobactam, independiente de la actividad aparente in vitro. O sea, ya solo el hecho de haber detectado el mecanismo por aproximación de discos, nosotros tenemos que bajarlo todo. Y a veces te dan a los grandes. El CFPIME te da unos alos que vos decís una belleza, no lo puedes usar. No funciona, claro, no funciona por más que esté re lindo en el antibiograma. Bueno, después tenemos las carbapenemasas, bien, que tenemos la carbapenemasa tipo OXA, que es la menos frecuente, MBL y KPC, y acá depende de dónde estemos, cuál es la que está en mayor predisposición, bien, pero nosotros tenemos épocas en donde es MBL, un montón, 1, 2, 3 meses de MBL, después se corta y aparece una KPC, y ahí tenemos 2, 3 meses de una KPC, bien, es como son muy intrahospitalarias, entonces en tanto no se toman medidas extremas con todo lo que hay que hacer con respecto al manejo de los pacientes, con el personal de salud, que somos los que transmitimos y llevamos y traemos bicho para todos lados. Entonces, en tanto no se ponga algo más intenso con respecto a eso, se transmiten muy fácilmente. La carbapenemasa tipo OXA, bien, me marca la resistencia a cefalosporinas de primera y segunda, a las penicilinas, no hidrolizan la cefalosporina de tercera generación ni el Astrionam, bien, y levemente a los carbapenems. Esta es la más difícil de detectar en el laboratorio, es como que las terminamos haciendo medios por descarte. Cuando ya vemos que no era una MBL que me baja todo, no era una KPC que me baja todo, y ya no nos queda patear para ningún lado, bueno, casi seguro que es una OXA, y entonces ahí sí nos arriesgamos a informar las cepas de tercera, si no las tengo que bajar. ¿Bien? La MBL me da la resistencia a las cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación. No hidrolizan el Astrionam, con lo cual cuando viene un informe con una MBL que me da resistente al Astrionam, casi seguro que tiene una BLE. Es MBL más BLE, en que me bajó el Astrionam. Normalmente la probamos para corroborar el mecanismo. Por eso acá hay que hacer mucho trabajo de mesada, y nos lleva tiempo todo este trabajito, no es que uno no podés largar todo junto porque te asesinan, porque el gasto que te llevan, todos los discos salen carísimos también, el disquito antibiótico que nosotros probamos en la plaquita, sale un tubito, no sé, 50.000 pesos, y así es todo. Yo que compro las cosas de bacterio, cada vez que me viene una factura, si yo que me quiero infartar, que no es mi plata, no me quiero imaginar el dueño del laboratorio cada vez que le mando la factura de lo que gasté. Y en el caso de la KPC es resistente. Bueno, las PENI, bien, en la MBL también me las baja las penicilinas,
Bien, baja todo, es como sumado a la BLE, por eso yo se las ordené medio empezando por la que menos toca, que era la blea, que solamente toca la ampicilina, le agregamos la AMC, que toca hasta, dependiendo qué tipo de AMC, algunas cefalosporinas y no todas, luego sigue la BLE, que me baja todo hasta el Astrionam, y después las que le suman los carbapenems. Bien, los fui ordenando más o menos como para que no se mezclen tanto. Penicefalosporinas, carbapenems, y la KPC sí me toca el monobactam, con lo cual el Astrionam no lo puedo usar en una KPC. Bueno, acá un poquito el espectro para que quede por ahí un poquito más gráfico. Bien, la BLE, penicefalosporinas, monobactam y la cefalosporina de espectro extendido. Bien, acá las que son más altas. KPC se le suma los carbapenems. MBL es lo mismo que la KPC, pero no me toca el Astrionam. Bien, y las OXA me toca exactamente todo lo mismo que la KPC. Bien, con la salvedad de que si me da sensible la cefalosporina y el monobactam, lo puedo usar. Bien, solo si me da la sensibilidad, en algunos casos da resistente. Y acá me faltaría, como acá en el medio, estaría la AMC, en donde tengo las cefalosporinas, las altas, las de tercera y cuarta, que me pueden funcionar o no, y la piperacilina tazobactam. Bien. Bueno, y un poquito lo que hablábamos hoy, KPC, MBL y OXA son carbapenemasas, pero la BLE y la AMC no son carbapenemasas, pero si me suman la impermeabilidad, sobre todo en un género de un no fermentador, como sería la Pseudomonas aeruginosa, me termina dando una resistencia a los carbapenems. Acá también la interpretación de los discos y la tipificación del germen es fundamental. No deja de ser un bacilo gram negativo, la Pseudomonas aeruginosa, pero por la tipificación nos damos cuenta que es un no fermentador. Bien, entonces es muy probable que en algunos casos sumen impermeabilidad. Y particularmente con la impermeabilidad, a veces da sensible a un carbapenem y resistente al otro. Y los informamos, en la Pseudomonas aeruginosa se informa resistente a menos, sensible a IMI. Lo podemos informar y probablemente funcione muy bien el imipenem en esos casos. Esto se los puse para que después los tengan, es más o menos lo mismo. Bien, acá agrega la ciprofloxacina, bien, como para lo que es vía oral, aminoglucósidos también, que los ponen ni. Los ponen ni porque es de pérdida cómo se informe el antibiograma, bien, si da sensible, se puede usar perfectamente. Acá tenemos Pseudomonas aeruginosa, bien, de acuerdo al mecanismo que presente. Lo mismo para Acinetobacter baumannii. Hay poquito, fíjense que existe. Esto no te toca muy a menudo, pero por ahí tenés un acineto que lo chequeás, decís, es un acineto de vuelta, ¿viste? Como diciendo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que sos un acineto? Porque estamos acostumbrados a ver la placa que vos la ves toda amarilla porque no tiene un halo de nada, porque tiene muchas resistencias naturales, más todo lo resistente que se va haciendo, que la mayoría que tenemos los intrahospitalarios, terrible, todo resistente. Bueno, y esto también resume un poquitito en base a lo que habíamos visto adelante, bien, en una de las primeras filminas, en donde la Organización Mundial de la Salud los agrupaba en prioridad crítica alta y media, bien, con la resistencia a los que se está viendo, no está súper actualizado esto, pero se mantiene bastante igual, bien, resistente a los carbapénicos, bien, por ejemplo, el género, los enterobacterales, carbapenems y BLE, o sea que tienen una MBL o una KPC. Bien, acá los Enterococcus faecium resistente a banco, el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que fueron más o menos las resistencias que estuvimos analizando. Campylobacter y Salmonella, bien, con resistencia al fluorquinolonas. ¿Tratan ustedes a los niños en las diarreas con antibióticos? A menos que esté chocado, Claro. Que un shock a poco enterar, pero si no, no. Sí. En realidad, la indicación es cuando hay compromiso de la pared intestinal, Claro. cuando hay signos de enteritis. Claro. ¿Sí? Ni siquiera tampoco las diarreas. La diarrea sola, no, Ni las centroletas tampoco. Ah, bien. Incluso en la salmonella, todo hay contraindicación. Pero solamente cuando hay signos de edema de la pared intestinal. Claro, sí. Yo soy antiantibióticos, no tomo nada, pero el otro día me agarró una gastroenteritis que ya me quería tomar, cianuro creo que me quería tomar ya. Qué feo. Hacía rato que no
que no me pasaba. Y ahí fue cuando me empecé a hacer las preguntas de llegar a, me tengo que hacer ver, ya estaba en una instancia en la que me estaba preocupando. No, por eso, yo no tuve nada, pero ese día me asusté. Lo llamé a mi médico de cabecera y dije, yo ya me estoy asustando, porque yo que no me preocupo nunca por nada, estoy cumpliendo el día 6. Le digo, me parece como ya un montón. ¿Te sentís mal? No, bueno, me decía. Claro, por favor, qué dolor, ¿no? Unas retorcijones encima. Bueno, ¿qué tratamientos, para meternos un poquito más en por ahí en lo que tienen que hacer ustedes, que es tratar a los pacientes, y un poquito lo que hablábamos hoy, cuando se presenta una BLE, bien tratar con el carbapenem, por lo que decíamos de la piperacilina tazobactam, que Me en parece que la algunos doctora Pizarro casos... está tratando de preguntar algo. Ah, y yo no lo tengo... Mónica, ¿vos estás tratando de preguntar algo? Sí, te quería preguntar en qué lugar estaba la tigeciclina, pero acá ya veo que lo pusiste en los tratamientos, porque lo informan habitualmente. Nosotros no usamos mucho en chicos tigeciclina, pero alguna vez tuvimos que usar porque no nos quedaban opciones, pero en adultos se usa bastante No lo tigeciclina. informamos de manera habitual, porque cuando nosotros largamos como en etapas los antibiogramas, y si el antibiograma ya te da sensible con toda la parte que es vía oral, no probamos, por supuesto, intravenoso, porque no tiene mucho sentido, sobre todo si el paciente es ambulatorio, y en el paciente internado, que sí probamos intravenosos, después lo que hacemos es, en base al mecanismo de resistencia que se presenta, agregamos opciones para el tratamiento. Si tiene una MBL o una KPC, le agregamos fosfomicina, tigeciclina, bien, pero son como en una tercera instancia, digamos. Pero sí se informa porque es una de las opciones. Bien, y te quería preguntar otra cosa. Viste que a veces en bacilos gram negativos, en algunos bacilos gram negativos también le prueban minociclina. Sí. Y en gram positivo ya, desde ya, le prueban minociclina. Es algo que se usa demasiado, creo, el tema del tratamiento crónico o supresivo cuando tienen infecciones de prótesis articulares, usar minociclina por tiempo largo. ¿Ustedes cómo se manejan? Se prueba como tercera instancia, entra en el grupo de la fosfo, la tige, la amino, a veces probamos algún carbapenem, el ertapenem por vía oral, que dependiendo también del mecanismo que esté puede funcionar, pero se prueban como última instancia. Por los costos, nosotros trabajamos en privado y en privado lo hacemos en etapas por esas cuestiones. Normalmente en el paciente que está internado se manejan con los carbapenems, y si no tienen carbapenems, las opciones dependiendo del mecanismo, Ceftavia, Vivactam, Ceftolozano-Tazo y demás. Pero el tema viene cuando hay que externar al paciente y hay que mandarlo con algo por vía oral, con un tratamiento más prolongado. Bueno, ahí charlando un poco con el servicio de infecto y demás, vemos qué es lo que hay que probarle y si hay que hacer alguna sinergia o no. Pero se hace en última instancia, pero se hace. Bárbaro, gracias, Laura. No, de nada. Bueno, entonces lo que hablábamos hoy de la piperacilina tazobactam, que a veces da como sensibilidad y puede hacer una falla igual, y por supuesto que informamos los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas, bien que la gentamica suele andar muy bien, a pesar de tener mecanismos, bien, suelen siempre ser sensibles. No sé si gentamicina viene vía oral, para administrar no es intramuscular, por eso. Nosotros la tenemos, intramuscular o endovenoso, sí, nosotros lo probamos en la primer placa, que es lo que probamos por vía oral, pero normalmente está sensible los que poseen BLE y demás, no suele haber inconvenientes. Y lo informamos según el halo, si según las normas da sensible, debe de funcionar bien. En las MBL, en las KPC, se está viendo que las resistencias tocan a veces, sobre todo a la micacina. La gentamicina ya queda bajada como mucho de antes, pero la mica, que por ahí es la que va zafando,
también la termina tocando. Pero bueno, en el caso de que hubiera opciones como la CIPRO, la TMS, que no tendría que estar tocada por la BLE, no habría ningún inconveniente en usarla como tratamiento. Estadísticamente hablando, pasa que como son todos los antibióticos que la gente se automedica y demás, uno en un antibiograma ve que da TMS resistente, cipro resistente, y que para las infecciones urinarias termina zafando la nitro por ahí, y por ahí ya tiene una BLE. Mucha gente que se automedica con el tema de las infecciones urinarias porque ya tuvo. Claro, sí. Es que son de muy fácil transmisión y se generan muy fácilmente. Bueno, y tu bajas no complicadas, lo que hablábamos un poquito hoy, nitro, fosfo. Bien, yo tomé 2 veces nada más por infección urinaria y soy fan de la fosfomicina porque te haces el cóctel a fondo blanco y chau, bien, ¿no? Pero solamente tomé 2 veces antibiótico y elegí la fosfomicina para la adherencia al tratamiento, porque después uno sabe que yo estoy todo el día trabajando, entonces después me pasa que me olvido de tomar y ante la duda elegí entre una o dos, entre alguna de las dos. Pero bueno, la fosfomicina hay que tener cuidado porque está como muy probada para la Escherichia coli, no para cualquier germen que produce infecciones urinarias. En las pielonefritis, bien, bueno, los carbapenems, la ciprofloxa, acá sí la guardamos para este tipo de complicaciones, bien, que ya estamos hablando de una infección urinaria alta, mucho más compleja, TMS, levofloxa, bueno, acá algunas de las que pueden usar para la prostatitis, que no creo que tengan acá prostatitis. Y después tenemos los nuevos antibióticos, bien, para ir familiarizándonos un poquito con los nombres, ceftolozano tazobactam, y imipenem relebactam, que es el que yo les decía que todavía no está en el mercado. Sí se están probando en los discos y demás en algunas instituciones grandes. La ceftarolina, la cefalosporina de 5ª generación, ceftazidima vivactam, esta sí la usamos ya y la usamos un montón en las instituciones sanitarias, carísima, pero me taladran el cerebro cada vez que tengo algún germen que tienen que usar Cefta-Avi, porque es como enseguida quieren bajarlo, cambiarlo y probar esto, probar aquello, porque son caras. Estas pirminas también las saqué de un curso que hice con Pasterán. Cualquier cosa que copiemos de Pasterán es palabra santa, porque el tipo es un grosso, sabe muchísimo, y los puso en uno de los cursitos también que hicimos, también como para tener una idea en el caso, esto se los dejo a modo informativo para que lo miren después, pero están clasificadas por el tipo de infección, más o menos, para saber si sirve o no, bien, porque por supuesto que necesitamos saber el germen y el espectro que tienen en base al mecanismo de resistencia. La Cefta-Avi, el ceftolozano tazo lo usamos normalmente para la Pseudomonas aeruginosa, en una de las opciones que tenemos cuando es multiresistente. Ceftazidima avibactam, bien, para cuando tenemos una KPC. Creo que les puse otra filmina en donde les hago acá está. Si en la carbapenemasa es de tipo KPC, puedo usar Cefta-Avi, bien, y los, meropenem barbobactam y mipenem relebactam estarían, son los que les digo, el meropenem barbobactam tampoco sé si está en mercado, son lo último que se está probando. En las carbapenemasas de tipo MBL, tengo que probar la sinergia. Si me dio Astrogram sensible, le probamos la sinergia y debería de funcionar bien. Bien, perdón, Astrogram resistente, aprobó la sinergia con el Avibactam y ahí debería de funcionar bien el Astrogram. Las carbapenemasas de tipo OXA sí le puedo dar Cefta Avibactam. Por eso en la MBL, si me toca el Astrogram, tengo que probar mecanismo y ver si está la BLE. Porque si no, ahí me baja el Astrogram y ya no puedo probar que pruebe la sinergia, no me va a servir porque lo tengo que bajar al Astrogram. Ceftolozano tazobactam, entonces para las pseudomonas, esta es la abreviatura de pseudomonas aeruginosa, multiresistente, que no tenga la carbapenemasa. Ceftazidima avibactam para pseudomonas aeruginosa, KPC y la OXA, que la más común es la OXA 48, la que está en Argentina. Meropenem barbobactam, pseudomonas aeruginosa y KPC. Tigexiclina, KPC, MBL, OXA 48 y el acineto multiresistente. Bien, siempre y cuando todo dé con el halo de sensibilidad como tiene que dar, ¿verdad? Y mipenem relebactam, KPC, PAE multiresistente con carbapenemasa.
Bueno, y el abordaje acá del tratamiento en los pacientes combinados, tenemos que buscar siempre el sinergismo cuando nos da multiresistente, ver con qué lo puedo combinar para que justamente haga el tratamiento, como veíamos recién con la MBL, si me dio la astronam sensible, yo sé que la ceftazidima bivactam no la puedo usar porque tiene MBL, pero hago la sinergia con el astronam y ahí sería una opción terapéutica. Bien, por supuesto que necesitamos siempre tratar de evitar que se desarrollen las resistencias en los pacientes y trabajar dentro de la institución, no con el paciente de manera individual, sino con control de infecciones, ahí no queda otra. Las desventajas, bueno, a veces con algunos tratamientos que pueden ser tóxicos para el paciente, pero bueno, cuando estamos entre la opción se me muere o le destrozo el riñón, no queda otra que destrozarle el riñón, pobre, porque si no se muere, así que a veces son las decisiones que hay que tomar. Bueno, ver las interacciones medicamentosas, los costos y demás. Y acá también otras filminas que encontré para que tengan como las alternativas de acuerdo al mecanismo. Bien, el primero que nombra es la beta-lactamasa de espectro extendido. Bien, una de las opciones fue el artapenem. Bien, las recomendaciones para las infecciones acá. Después, carbapenems en el paciente internado, ¿no es cierto? Es como la opción a uno de los carbapenem. Y después, si dan sensibles, TMS, cipro y nitro solamente en la infección del tracto urinario, y acá vale aclarar baja, ¿no? Para que sea en lo que sería una no complicada, digamos, una infección urinaria no complicada. Bueno, acá lo mismo, arriba les pone la KPC, carbapenemasa, Klebsiella pneumoniae carbapenemasa. Esa es la primera que se descubrió de las carbapenemasas y quedó con el nombre del bicho que la posee, que es la Klebsiella, pero se está, como hoy vimos, se expanden y ya se pueden presentar en otros géneros. No solamente la vamos a encontrar en la Klebsiella. Más abajo acá tenemos el bacilo gram negativo no fermentador. Bien, nosotros los que podemos tipificar y los que normalmente nos importan porque son los que producen infecciones multiresistentes y graves son Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. A veces, alguna que otra vez hemos informado de algún hemocultivo con un bacilo gram negativo no fermentador que no sabemos de dónde salió. Bien, son con halos gigantescos de antibióticos, normalmente los tomamos como un contaminante. Bien, y no, sobre todo en el paciente que le dio una botella positiva y que clínicamente está como bien, pero bueno, claro, no lo podemos tipificar. Bueno, acá lo mismo para el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Un poquito estos cuadritos me gustó ponérselos para que les quede, porque como que resumen un poco todo lo que fuimos viendo como por etapa. Acá te pone el mecanismo de resistencia, el antibiótico que le podés dar y las recomendaciones de acuerdo al cuadro clínico que pudiera tener. Esto está seguramente enfocado a adultos, ustedes sabrán las excepciones de las dosis y demás, yo ya hasta tanto no llego, bien, en niños y demás. Bueno, con respecto al Enterobanco R, ya se reportaron cepas resistentes y las opciones hoy que más se usan es el Lineso, bien, es como cuando te da Banco R, la opción inicial de tratamiento, pero también puede utilizarse la tigeciclina, bien, eso en base también. Son cosas que normalmente nosotros las vamos charlando con el infectólogo y es como, bueno, sí, te dio esto sensible, esto resistente, lo vas a mandar por vía oral con esto, hoy no sé si llega, mejor probame, y ahí vamos como probando opciones y viendo qué es lo que se adapta mejor a la patología del paciente en particular. ¿Cuál es el impacto? Bien, que tenemos contra la presencia, ¿no es cierto?, de los microorganismos multiresistentes en el paciente, la severidad de la enfermedad de base, las comorbilidades, en el microorganismo, el mecanismo de virulencia. Sabemos que hay bacterias que se transmiten mucho más fácilmente y que generan infecciones más fácilmente que otras, que no solo dependen de la cantidad del inóculo, sino de la virulencia propia del microorganismo. Y los factores asociados al tratamiento, cuando usamos empíricamente algo inapropiado, ¿bien? Y la escasez de los recursos. A veces pasa que le meten empíricamente algún antibiótico, meropenem, banco, porque no se sabe ni lo que tiene.
Y por ahí después te llaman y dicen, no, porque hace 4 días que está con banco también, y tiene una Klebsiella pneumoniae, y decís, nadie le sacó la vancomicina, mientras tanto le están metiendo, y bueno, eso es sumamente el seguimiento. A veces uno ve que hay médicos que no hacen el seguimiento adecuado, pero es importante, porque después dejas a un paciente con un antibiótico que no le corresponde, y después a la próxima infección tiene un aureus metierre, y vos decís, hola. Y sí, y sí, ¿para qué le diste vancomicina tanto tiempo si no la necesitaba? Pero bueno, son cosas que van pasando y que uno va viendo en el trabajo diario. Bueno, con respecto, seguimos con el impacto, el aumento, por supuesto, de la morbilidad, de tener microorganismos multiresistentes, de la morbimortalidad, ¿no es cierto? De infecciones graves y posteriormente la mortalidad del paciente. La prioridad, uso apropiado o racional de los antibióticos, y era un poquito lo que hablábamos al inicio, ¿no? La prescripción inadecuada, esto te doy algo para darte algo, aunque no lo necesites. La dosificación, bien, me ha pasado de ver dosis muy bajas de algunos tratamientos para algún tipo de infección. Hoy bajaron un poco la dosis de la ciprofloxacina para infecciones del tracto urinario bajas, no complicadas. En vez de 500 se usa 250, y en vez de 5 días 3, y si evolucionó bien, con eso debería ser suficiente, y es mucho menos antibiótico de la dosis que le estamos dando si le damos 5 días, 500 cada 12. Claro. El Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica hablan un montón de eso, de tratamientos acortados. Y no solamente tratamientos acortados total, sino que también tratamientos acortados endovenosos. Después seguir la última vía oral, pero como se está acortando a lo mínimo posible. Sí, sí, porque justamente hoy vemos que lo único que hacemos es empeorar la situación de manera creciente encima, claro. Bueno, la mala adherencia, bien, a veces lo que hace el paciente también influye esto de cortar el antibiótico, de no tomarlo de manera adecuada, de ya se siente mejor y no toma más, bien, que lo que con la garganta es la clásica, me tomé una moxi, te dicen. ¿Viste? Y ya estoy bien, no era bacteriana, ¿viste? Cuando decís no era, claro. Bueno, la automedicación. Y las consecuencias del mal uso sería, ¿no es cierto?, la falta de alternativas terapéuticas, que el tema es ese, que no tenemos mucha alternativa hoy cuando tenés el multiresistente. Si tuviéramos un montón de antibióticos disponibles, bueno, le das otro, independientemente del costo. Recién están estos que ni siquiera están todavía en el mercado en nuestro país, bien, es como no tenemos las opciones, como que nos quedamos ahí con la cepa Avibactam. Y si repasamos un poquito la cadena epidemiológica, que es donde para mí hay que hacer, acá tienen control de infecciones, es como lo primordial, es como volver otra vez al lavado de manos, es como tener que volver a explicar que el lavado de manos es lo primordial que tenemos que hacer. Sí, bueno, tenemos los pacientes, por supuesto, que están colonizados dentro de las instituciones, el reservorio medioambiental, el personal sanitario y el paciente susceptible, que se hace, por supuesto, que una cadena, y en donde tenemos que intervenir justamente es con el lavado de manos de manera continua, bien en el paciente susceptible, la descolonización en el caso de que el paciente lo requiera, el aislamiento, bien, con Clostridium, con KPC, pacientes que tienen que estar aislados para justamente evitar la diseminación, y por supuesto que la limpieza y la desinfección de la institución sanitaria de manera correcta. Hay que capacitar al personal de limpieza, ¿bien? Yo veo que donde estoy yo, no sé, no nos capacitan. Vienen a bacteria con la escoba, ¿viste? Queriendo barrer, no, puedes barrer acá adentro. Tira agua, pero no puedes barrer. Así que nada, con esto terminamos. Espero que no haber ido como demasiado por las ramas. Oh, excelente. La idea era que les quedara así como que después tuvieran los cuadritos como para lo concreto, digamos, para una captura de pantalla. Y... ¿Te voy a pasar la presentación aquí? Sí, ya te la paso, porque la tengo acá en el Te paso la grabación. Dale. No, excelente, todo con mucho orden. Bueno, muchas gracias. La idea era que los ordenara un poco, era ese el objetivo. Espérate que creo que me lo había mandado el correo para poder mandártelo por WhatsApp, así. Sí.